Hoy quiero hablarte de un tema que define muchísimo la vida diaria aquí en Kazajistán. Un tema que no aparece en los folletos turísticos ni en los videos de viajes, pero que cambia por completo la manera en la que entiendes este país. El rol de la mujer kazaja y cómo eso moldea toda la estructura familiar. Porque una cosa es visitar Kazajistán como turista y decir qué bonito, y otra muy diferente es vivir aquí, convivir con familias kazajas, ver cómo se organizan, cómo piensan, cómo toman decisiones y darte cuenta de que todo, absolutamente todo, gira alrededor de la figura femenina de una manera que no siempre es evidente a primera vista. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy tenemos un tema muy interesante, así que bienvenido nuevamente a tu canal Isaac Real en el apartado Isaac Nómada, en este espacio en el cual te hablamos de la vida cotidiana en Asia Central. Y hoy vamos a hablar de nada más y nada menos de cuál es el rol de la mujer aquí en Kazajistán y cuál es el tema familiar, cómo funciona la mujer en la familia aquí en Kazajistán. Y nada, sin más preámbulos, comencemos. Pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó. Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial. La mujer kazaja no es un personaje secundario, es la columna vertebral de la cultura familiar y social. Lo primero que notas es que desde muy pequeñas, las mujeres aquí crecen dentro de un sistema donde la tradición no es un adorno ni un detalle folclórico, sino parte de la vida diaria. Aprenden recetas, rituales, costumbres, valores, maneras de hablar y hasta maneras de servir la mesa que han pasado de generación en generación por siglos. Y lo curioso es que lo hacen sin sentir que están perdiendo libertad. Al contrario, lo viven como parte de una identidad. Ellas son las guardianas culturales del hogar, las que mantienen vivos los detalles que hacen que una familia kazaja sea kazaja y no simplemente una familia moderna más. Aunque la familia está cambiando y ahora ves mujeres ingenieras, empresarias, programadoras, arquitectas, doctoras, maestras, emprendedoras, la tradición familiar sigue teniendo un peso enorme. Las mujeres aquí son capaces de equilibrar dos mundos que desde afuera parecen opuestos, la modernidad y la tradición. Y uno como extranjero se queda mirando como diciendo, ¿pero cómo lo hacen? Trabajan, estudian, crían hijos, cuidan de la casa, atienden a los invitados, recuerdan las fechas importantes y aún así conservan una calma que parece de otro planeta. Y hablando de la visión de la familia, algo que me llamó muchísimo la atención cuando llegué aquí es que la familia en Kazajistán no es solamente mamá, papá e hijos. Aquí la familia es un sistema amplio, extendido, donde los abuelos, las tías, los primos, las suegras y hasta amigos cercanos pueden ser parte del día a día. Todo el mundo tiene una función social muy marcada y aunque desde afuera parezca complejo, cuando estás dentro te das cuenta de que esa estructura es lo que mantiene el equilibrio emocional y práctico de la casa. Y en el centro de esa estructura siempre, pero siempre, está la mujer. Una de las cosas que más me sorprende es el papel que tienen las mujeres mayores, sobre todo las abuelas. Son figuras de respeto absoluto. No son simplemente abuelitas que vienen a tomar té, no. Ellas participan en decisiones importantes, ayudan a criar a los niños, organizan celebraciones, cuidan de las tradiciones familiares y son prácticamente instituciones dentro del hogar. Cuando una abuela kazaja habla, todos escuchan. Y es impresionante ver cómo su palabra puede definir desde un menú hasta una decisión de vida. También hay un código implícito en la forma en que las mujeres se relacionan entre sí. Las relaciones entre suegras y nueras, por ejemplo, son importantísimas dentro de la cultura. Aunque cada familia es diferente, sí hay una expectativa social, respeto, cooperación y roles bastante definidos que permiten que la convivencia funcione. Y cuando funciona bien, la casa se convierte en una máquina perfecta, sincronizada, donde cada una sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Paso rápido por aquí para decirte
que si te está gustando el contenido de lo que estás viendo, apóyame suscribiéndote al canal. Esto para ti toma no más que 1 o 2 segundos y para mí es muy importante. Además, es gratis. Y otra cosita que quiero contarles es que ya tengo activo la opción miembro del canal. Justamente al lado de suscribir va a estar miembro del canal. Si le das clic ahí adentro verás las distintas opciones que existen. Gracias a esta opción de miembros del canal tendrás acceso a contenido anticipado, contenido exclusivo para los miembros y a la vez tendrás la opción de apoyar y ayudar al desarrollo de este canal. Y nada, no te demoro más, te dejo con el video. Las celebraciones kazajas también muestran muchísimo del rol femenino. Aquí una mesa para invitados no es simplemente una mesa, es una obra de arte, un símbolo de respeto, cultura y hospitalidad. La mujer es quien organiza, coordina, prepara, planifica y ejecuta absolutamente todo. Y no es exageración decir que pueden preparar cantidades industriales de comida para una visita que ni siquiera avisó. Esa capacidad de anticiparse y mantener las tradiciones vivas es algo que impresiona. Y hablando de cuidar, las madres kazajas tienen un nivel de involucramiento en la educación de los hijos que realmente es admirable. Desde la ropa que usan los niños hasta las actividades extracurriculares, los horarios de estudio, la comida, la disciplina y la formación de valores. Todo pasa por ellas. La educación aquí no es solo escolar, es cultural, moral y familiar. Y la mujer es el eje de esta transmisión. Pero no te imagines que es una sociedad donde la mujer solo está ligada a la casa. La realidad es mucho más compleja. Muchas mujeres jóvenes estudian en el extranjero, viajan, aprenden idiomas, emprenden, trabajan en oficinas modernas, manejan negocios propios y aún así mantienen la conexión con la tradición. Es como si vivieran en dos mundos a la vez y se sintieran cómodas en ambos. Las parejas jóvenes también están cambiando mucho. Aunque en algunos hogares se mantienen roles tradicionales, cada vez más familias reparten las tareas domésticas y la crianza de manera más equilibrada. Hoy se ve perfectamente un padre cocinando, limpiando, cuidando a los hijos o haciendo compras, algo que hace años era impensable. La modernización está entrando, pero sin borrar la esencia cultural. Aún así, incluso en hogares modernos, la mujer sigue siendo el centro emocional de la familia. Es la que sabe cuando alguien está triste, cuando alguien necesita ayuda, cuando alguien está preocupado, cuando hay un problema y cómo solucionarlo antes de que explote. Su papel no es solo práctico, es emocional, casi psicológico. Son el pegamento que mantiene unida la familia. Otro detalle interesante es cómo las mujeres enseñan a sus hijos el valor del respeto hacia los mayores. En Kazajistán, hablar con los abuelos, escucharlos, pedirles consejo y cuidarlos es parte fundamental de la educación, y son las madres quienes transmiten ese comportamiento con su propio ejemplo. También son ellas quienes sostienen las tradiciones religiosas y culturales. Aunque Kazajistán es un país diverso en creencias, muchas costumbres familiares están vinculadas a rituales que las mujeres mantienen con una disciplina y una dedicación impresionante. Nada se les pasa, nada se olvida, nada queda al azar. Las mujeres también son protagonistas en la organización social del vecindario. Si hay un problema, una celebración, una reunión, un evento escolar o incluso un inconveniente comunitario, son las mujeres las que se reúnen, lo hablan, lo resuelven y coordinan lo que haga falta. Es una red social real, sin internet, pero mucho más efectiva. En la vida cotidiana, esta influencia se nota en detalles pequeños pero importantes. Por ejemplo, cuando visitas una casa kazaja, es la mujer la que crea el ambiente, la que prepara el té, la que organiza la mesa, la que decide el orden de los platos, la que sabe cuándo es momento de conversar y cuándo es momento de servir. La hospitalidad kazaja es famosa y en gran medida es responsabilidad femenina. Otra cosa que me llamó la atención es que la mujer kazaja suele ser la encargada de transmitir la importancia del sacrificio por la familia. No se ve como algo negativo, sino como un valor de fortaleza y responsabilidad. Y aunque para un extranjero puede sonar pesado, dentro de la cultura se entiende como la base para mantener un hogar estable y unido. La relación entre madres e hijas también es muy especial. Las madres enseñan a sus hijas los códigos sociales, las tradiciones,
la forma correcta de comportarse en eventos familiares, la administración del hogar y un montón de detalles que aquí son muy importantes. Es una educación que no está en ningún libro, pero que sostiene toda la estructura cultural. También es importante mencionar que las mujeres kazajas están rompiendo muchos estereotipos. Las ves dirigiendo empresas, participando en política, viajando solas, creando contenido, estudiando carreras complicadas y tomando decisiones que hasta años estaban reservadas para los hombres. La sociedad está evolucionando y ellas son protagonistas en ese cambio. Sin embargo, aunque adopten la modernidad, mantienen un respeto profundo por la estructura familiar tradicional. Para ellas, la familia no es algo opcional ni secundario, es el centro de la vida, es una responsabilidad, es fuente de identidad y un espacio donde todos se apoyan. Y ese equilibrio entre tradición y modernidad es justamente lo que hace tan interesante el rol femenino aquí. En conclusión, si quieres comprender Kazajistán de verdad, necesitas entender el papel de la mujer en esta sociedad y cómo moldea la visión de la familia. La mujer kazaja es fuerza, tradición, equilibrio, estabilidad y evolución. Es quien sostiene la casa, quien educa, quien organiza, quien mantiene la cultura viva y quien acompaña el avance hacia la modernidad. Y aunque muchas veces no aparecen en los discursos oficiales, es imposible entender este país sin reconocer que la mujer es el corazón silencioso que hace que todo funcione. Pues esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. En este caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y escríbanme en los comentarios sus opiniones al respecto. Por aquí les estaré dejando el último video, un video súper interesante que se trata sobre el dinero en Kazajistán, cómo se usa el dinero en esta cultura. Y nada, nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. ¡Chao!